Cuando nosotros hablamos de trasplante de órganos o de tejidos, debemos de considerar que dentro de lo que podría llamarse la posibilidad de extender la vida de una persona está el que pueda efectuarse un trasplante, ¿no? Que es un procedimiento de manera artificial que realiza el ser humano en su afán de querer sobrevivir más años, pues, ¿no? Pero digamos, este artificio que hace el ser humano para sobrevivir se va a encontrar con una barrera, ¿no? Una barrera que viene a ser la barrera inmunológica y que nosotros tenemos que conocer para poder, de alguna manera, aportar en el éxito de este trasplante, puesto que, como vamos a ver, existe una diferencia que puede haber entre el donante y el receptor, y en ese sentido esta barrera justamente lo constituyen las moléculas y todo el complejo sistema de HLA, que va de alguna manera a ser una de las barreras inmunológicas que tenemos que vencer para poder, de tal suerte, poder hacer que el trasplante funcione, pues, ¿no? Entonces, hablamos así que el sistema HLA, como lo vamos a ver, tiene un alto polimorfismo que hace que esta barrera inmunológica se presente de una forma que, si no conocemos cómo funciona el sistema inmunológico, vamos a tener el problema de que el trasplante va a fracasar, ¿no? Entonces, dentro de lo que diríamos que puede haber compatibilidad entre un donante y un receptor, vamos a tener diferentes grados de requerimiento, ¿no? No todos los órganos, no todos los tejidos tienen el mismo grado de necesidad de compatibilidad entre su donante y su receptor. Podríamos decir que el hígado es un órgano inmunológicamente privilegiado porque en realidad tiene bastante tolerabilidad al trasplante, ¿no? Entre el donante y el receptor. Siempre mencionamos que cuando nosotros estamos haciendo las pruebas de histocompatibilidad, por ejemplo, los cirujanos están ya trasplantando, ¿no? Y prácticamente no les incomoda mucho el resultado que pueda haber de las pruebas de histocompatibilidad, puesto que el hígado tiene, como les repito, una tolerabilidad que hace pues que pueda el órgano persistir, ¿no? Diferente es, por ejemplo, el trasplante de médula ósea, hoy llamado trasplante de progenitores hematopoyéticos, el cual sí requiere una compatibilidad entre el donante y el receptor más estrecha, ¿no? Y esto lo vamos a ver en razón que tiene una característica que en realidad no se presenta en los demás órganos sólidos, ¿no? Podríamos decir que dentro de los trasplantes de órganos sólidos, en el caso del riñón, es un órgano que nos ha permitido tener la mayor cantidad de experiencia, podríamos decir, dentro de lo que son los laboratorios de histocompatibilidad, porque la forma como estudiamos dentro del laboratorio, las pruebas que hacemos para el trasplante de riñón son prácticamente similares a las que utilizamos para los demás tipos de trasplante, ¿no? Entonces, aprender acerca de la forma como abordamos una prueba de histocompatibilidad para un trasplante renal equivale prácticamente a que conozcamos también las otras, ¿no? Con las complejidades o características propias que puede tener cada tipo de trasplante, ¿no? Obviamente el trasplante de médula ósea requiere otro tipo de enfoque quizás, ¿no? Pero vamos a tratar pues de alguna manera también revisarlo. Entonces, debido a que el trasplante de médula ósea requiere una histocompatibilidad, digamos, más estrecha, entonces en el trasplante de médula ósea necesariamente tenemos que hacer la búsqueda o el emparentamiento entre el donante y el receptor desde un punto de vista molecular, ¿no? Entonces tenemos que estudiar alelos, tenemos que realizar una compatibilidad alélica, ¿no? Mientras que en los demás órganos podemos hasta cierto punto trabajar con una compatibilidad basada en la equivalencia que existen en las proteínas HLA, que vienen a ser una suerte de antígenos, y podemos hablar de una compatibilidad antigénica. Entonces, empecemos comentando acerca de los trasplantes de órganos sólidos, ¿no? En el Perú prácticamente trasplantamos muchos órganos, fundamentalmente riñón, corazón, hígado. Yo la verdad, nunca he visto en el tiempo que tengo trabajando en histocompatibilidad un trasplante de pulmón, o sea, no nos han solicitado pruebas alguna vez, pero que se hayan finalmente ejecutado
finalizar en un trasplante, la verdad que no lo hemos visto, ¿no? Al menos aquí en nuestro laboratorio. En otras realidades se hacen otros tipos de trasplantes aparte de esto, ¿no? Se hace trasplante de páncreas, de intestino, etcétera, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el trasplante de órganos sólidos, lo que siempre vamos a tener van a ser receptores, ¿no? Personas que tienen algún grado de insuficiencia, algún tipo de insuficiencia, ya sea renal, hepática, ¿no? Cardíaca, o de cualquier otro órgano, y esa insuficiencia amerita pues que se reemplace o se aborde, digamos, a través de un medio artificial, ¿no? En el caso de trasplante de los pacientes, perdón, con insuficiencia renal, esta, esta carencia, digamos, de funcionabilidad se puede suplir hasta cierto modo con las máquinas de hemodiálisis o la diálisis peritoneal, ¿no? Que puede de alguna manera efectuar la función que hace el riñón, ¿no? Sin embargo, obviamente representa para el paciente una atadura pues, a un equipo que tiene que ir a realizarse una diálisis cada tres veces por semana aproximadamente, ¿no? Entonces ya de por sí es una limitante para su vida, ¿no? Entonces, en este caso, los receptores de trasplante renal, por ejemplo, constituyen un grupo importante de pacientes que están en lista de espera, como la de los otros órganos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los otros órganos no vamos a tener una lista de espera tan extensa, porque muchos de los pacientes, al ser órganos, digamos, únicos y que tienen algunas veces una, una vida corta, con los pacientes en insuficiencia van las personas muchas veces a morir esperando un trasplante, ¿no? Y no hay una, digamos, como en el caso del trasplante renal, una máquina que los pueda mantener, digamos, o que pueda suplir la función de estos órganos, ¿no? Entonces ahí, digamos, como que hay una desventaja para los pacientes que tienen o están en la lista de espera de estos órganos. Entonces también es cierto que el hecho de que de repente, ¿no? Algunos órganos como el riñón sean pares, da la posibilidad también de que podamos tener cierto tipo de donantes, ¿no? Donantes que a veces pueden estar vivos, ¿no? Entonces, un papá, una mamá, el familiar de un paciente puede donarle estando vivo esta persona. Obviamente, previa evaluación médica, ¿no? Que pueda de alguna forma pues garantizar que cada persona va a poder vivir con un solo riñón, tanto el donante como el receptor. En otros órganos como el corazón, el hígado, ¿no? Es un poco más difícil ello, ¿no? Porque la verdad que no es como en las películas, ¿no? Que de repente el padre dice voy a donar mi corazón y se le saca el corazón y se le coloca al hijo y este va a sobrevivir con... Obviamente no puede ser efectuado ello desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces lo que vamos a tener siempre van a ser receptores, receptores que van a constituir una gran lista, ¿no? Que puede ser tan pequeña de repente como la lista del Instituto de Trasplantes de Órganos y Tejidos de las Fuerzas Armadas, que está alrededor de 20 pacientes, por ejemplo, ¿no? Entre 20 a 30 pacientes en lista de espera para trasplante renal, o ser tan grande como la lista de la Seguridad Social, ¿no? Que está cercana aproximadamente a las 500 personas que están en espera de un trasplante renal, no solamente en la Seguridad Social, en los hospitales, digamos, contando los hospitales grandes, ¿no? Y de repente los hospitales de la red. Obviamente esto está de alguna manera subdimensionado porque muy probablemente, y de hecho hay cifras en las cuales la lista de espera es mucho mayor, ¿no? Para este trasplante renal. Para el caso de los demás trasplantes, las listas suelen ser más pequeñas, como les digo, y otra característica importante es que en las listas de espera de los trasplantes renales se tiene que establecer una prioridad en función a quién va a recibir el órgano cuando tengamos la posibilidad de tener un donante cadavérico, ¿no? Entonces, esa priorización muchas veces va a estar en función a características inmunológicas, como la histocompatibilidad que pueda haber entre el donante y el receptor, ¿no? Entonces, es uno de los puntajes, digamos, que se asigna para determinar a quién se le va a asignar el riñón, ¿no? Otras características pueden ser de repente características clínicas, ¿no? Digamos, el emparentamiento de edad entre el donante y el receptor,
Otras características de repente que se me vienen a la mente, el que el paciente pueda tener un último acceso vascular, ¿no? Para poder hacerle la diálisis, entonces en él es más riesgoso que permanezca más tiempo sin un trasplante, entonces él tiene una prioridad. O que de repente sea un paciente hipersensibilizado, ¿no? Que tenga una gran cantidad de anticuerpos anti-HLA y que de repente imposibiliten el que pueda encontrar un donador, ¿no? Características así hacen pues que se establezca un orden de prioridad para realizar el trasplante y lo mismo no ocurre en realidad para los otros órganos como el hígado, el corazón, porque en estos existe o prima el criterio clínico, ¿no? El criterio de gravedad, por decirlo de algún modo, que pueda tener el paciente. No existen escalas respecto a, digamos, disfuncionabilidad o gravedad que pueden tener algunos trasplantes, por ejemplo, en el caso de trasplante hepático, la escala MEL, escalas que pueden determinar quién es el que podría ser el que requeriría prioritariamente un trasplante cuando aparece un donante cadáver, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces las pruebas de histocompatibilidad de alguna forma nosotros las hacemos ya dirigidas, ¿no? Entre un donante, un receptor que ya ha decidido una junta quién va a hacer, ¿no? De hígado, de corazón, y con el donante que está apareciendo cadavérico, ¿no? Mientras que en el caso de trasplante renal, al ser grande la lista y al tener, digamos, la necesidad de establecer una priorización, también tomando en cuenta el sistema HLA, entonces requerimos de realizar lo que denominamos operativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos la presencia de un receptor, que siempre vamos a tenerlo, ¿no? Porque tenemos pacientes con insuficiencias diversas, considerando de repente el trasplante renal, que es el trasplante en el cual más hemos aprendido, quizás en cuanto al laboratorio de histocompatibilidad, vamos a decir que todo paciente receptor que ingresa a lista de espera, siempre se le van a realizar mínimamente dos pruebas, ¿no? Se le va a realizar la tipificación de su HLA como receptor y se le va a hacer una valoración del estatus inmunológico que tiene, ¿no? O si se quiere verificar, identificar, detectar si del paciente tiene anticuerpos anti-HLA, ¿no? Contra un determinado panel. Anticuerpos o pruebas que se denomina PRA, ¿no? Panel de reactividad de anticuerpos anti-HLA. La primera prueba no va a variar en teoría porque es una prueba que está ligada a la herencia, el paciente no va a variar su HLA a lo largo del tiempo, pero el caso de la segunda prueba, su PRA, su panel de reactividad de anticuerpos, sí puede variar, ¿no? En función de si recibe transfusiones, si se embaraza o si ya ha recibido un trasplante previo, etcétera, ¿no? Y hay otras condiciones menos frecuentes que pueden hacer que el paciente se sensibilice y desarrolle anticuerpos anti-HLA y que estos de repente puedan ser dirigidos contra algún donante que aparezca, ¿no? Entonces, estas son las dos pruebas que le hacemos a todo paciente que ingresa a lista de espera. Entonces, comprenderán que al no tener de repente el paciente un donante, entonces hay dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que uno de los donantes sea un familiar del paciente, en ese sentido se plantea, en este caso, un trasplante con donante vivo. Eso se aplica, por ejemplo, como les decía, para los órganos pares, como el riñón, ¿no? Podemos tener un trasplante con órgano par, como el riñón, en el cual uno de los familiares puede donar, y en este caso estaríamos hablando de un trasplante con donante vivo. En ese sentido, vamos a tener el trasplante con donante vivo y también podemos la posibilidad de tener un trasplante con un donante cadavérico, ¿no? En este caso es una persona que registra muerte encefálica y en ese aspecto este donante va a tener la posibilidad de deteriorar sus órganos con el correr de las horas, por lo cual el tiempo es bastante importante, ¿no? Para poder establecer un trasplante lo más pronto posible, ¿no? Entonces, podemos tener estos dos tipos de donantes. Donantes vivos relacionados para cuando existan órganos pares y donantes cadavéricos cuando se tenga un solo órgano. Algunos órganos como el riñón a veces se puede utilizar, digamos, dependiendo si el receptor es pequeño, hemos visto también que algunas veces se puede donar determinados lóbulos, ¿no? Para poder cubrir la necesidad de un paciente pequeño, ¿no?
y se puede de repente, en ese sentido, utilizar un donante vivo, que puede ser el papá, ¿no? Pero obviamente esto también tiene una limitante de tiempo, ¿no? Porque evidentemente ese órgano el paciente va a crecer y de repente ese lóbulo trasplantado no va a ser suficiente para poder cubrir la demanda de funcionabilidad, digamos, de este órgano tan importante como es el hígado. Entonces, cuando tenemos un donante vivo relacionado, prácticamente vamos a realizar de un solo momento las tres pruebas que podemos hacerle como estudio a este tipo de trasplante, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio de histocompatibilidad. Con un donante vivo podemos hacer la tipificación simultánea tanto del receptor como el donante. Podemos hacerle el panel de reactividad de anticuerpos al receptor, que sería la segunda prueba, y podemos a su vez hacer una prueba que vendría a ser la comparación in vitro de lo que sucedería si juntamos las células del donante con el suero del receptor en el cual suponemos que hay anticuerpos. Entonces, esta prueba se llama crossmatch entre el donante y el receptor y es la tercera prueba que realizamos durante un trasplante de órgano sólido. Entonces, cuando tenemos un donante vivo, estos exámenes se pueden programar, podemos darles una cita a los pacientes y estudiarlos, ¿no? Previamente al trasplante, ¿no? Entonces, esto, digamos, tiene una suerte de ventaja dentro de lo programático. No sucede lo mismo con el caso del trasplante cadavérico, ¿no? En el caso del trasplante cadavérico, eh, teniendo un grupo de pacientes que están en lista de espera para trasplante renal, ¿no? Entonces son muchos, por ejemplo, ¿no? Y todos ellos en realidad ya tienen la tipificación de su HLA y de su panel de reactividad de anticuerpos, ¿no? Entonces, prácticamente tienen dos de las pruebas. La tercera prueba se hará cuando aparece el donante cadáver, ¿no? Que puede aparecer en cualquier momento. Existe, como vamos a ver, todo un sistema que le denominamos Procura, que está en la búsqueda de donantes cadavéricos en las diferentes unidades de cuidados intensivos, salas de emergencia, porque esta característica de muerte tiene una singularidad, ¿no? Tiene que ser una muerte encefálica. Cualquier persona que muera, por ejemplo, por un cáncer o por otra condición que no sea muerte encefálica, no podrían ser donantes, ¿no? Entonces, cuando aparece un donante cadavérico, en ese momento recién vamos a poder hacer la tipificación del HLA del donante, vamos a saber qué HLA tiene y podemos compararlo con todos los HLAs de los pacientes que ya tenemos previamente, ¿no? Y también podemos en ese momento realizar el crossmatch entre el donante que aparece en ese momento versus las células de los receptores que están en lista de espera, ¿no? Obviamente dentro de eso también va a haber una suerte de priorización, vamos a poder tener de repente establecer un orden jerárquico en el cual vamos a primero analizar la compatibilidad, los grados de similitudes que existen en los HLA entre el donante y el receptor, si es que tiene de repente alguno de los receptores que de repente puedan ser muy compatibles, pero de repente puedan tener algún anticuerpo que justamente sea contra este donante, ¿no? Entonces, en ese sentido, también eso tiene que analizarse. Y finalmente, la tercera prueba es básicamente una prueba que nos va a dar un indicio in vitro de lo que sucedería si hacemos el trasplante, ¿no? Entonces, un cross-match, generalmente el método que seguimos utilizando, citotoxicidad dependiente de complemento, de alguna forma pues va a marcar el detectar, si se quiere, la posibilidad de que suceda un rechazo hiperagudo, ¿no? Con anticuerpos que de repente ya estén preformados previamente en el receptor y que puedan establecer una reactividad cuando se mezclan con las células del donante. Entonces, esas son fundamentalmente las tres pruebas que realizamos en un trasplante de órganos sólidos, tomando como base o ejemplo el trasplante renal, que es el trasplante donde más, digamos, hemos tenido experiencia, ¿no? Porque es el que más se realiza y es el trasplante más antiguo hasta cierto punto también, el que se tiene más experiencia, ¿no? En el caso de los demás trasplantes, las pruebas van a ser las mismas, van a ser similares, solo que, como vuelvo a reiterar, ahí generalmente en un operativo de trasplante de órgano sólido, muchas veces realizamos durante el operativo y por cuestiones de sobrevida de los órganos, solamente la prueba de tipificación del donante y el cross-match del donante receptor, ¿no?
Entonces, eso también tiene que ver con el tiempo que le llamamos de isquemia fría, que sucede desde que el donante, como vamos a ver, pasa por un proceso en el cual se va a realizar el retiro de los órganos, ¿no? Que se llama ablación, y desde ese momento en que se retiran va a tener un tiempo de vida que no es el mismo, ¿no? Para todos los órganos. Hay órganos que pueden vivir o sobrevivir fuera del organismo del cual ha sido extirpado, promedio de 4 a 6 horas, de repente como máximo, ¿no? O el hígado también, ¿no? Más o menos similar tiempo, hasta 8 horas de repente. Mientras que el riñón puede sobrevivir un poco más, ¿no? Entonces, en este tipo de trasplantes prima, digamos, la necesidad de urgencia que tiene el paciente. Entonces, destinar a poder hacer todas las pruebas sería de repente contraproducente. Incluso, como les comento, aquí ya nos dan, ya el paciente, ya está determinado clínicamente, los médicos coordinadores de cada tipo de trasplante nos dicen ya cuál va a ser el paciente receptor, ¿no? Entonces, con ese es con quien hacemos el cruce para poder establecer si, al menos desde el punto de vista, vamos a decir así, macro, puede haber una posibilidad de rechazo, ¿no? En trasplantes como el trasplante hepático, muchas veces, incluso habiendo de repente una prueba cross-match positiva, hemos tenido algunas experiencias en las cuales, pese a ello, como le decía, los cirujanos están ya operando y pese a ello, muchas veces el paciente no rechaza el órgano, ¿no? Entonces, eso es, digamos, debido a la tolerabilidad que tiene el trasplante hepático. Entonces, disculpen, acá la ortografía ha salido mal. Acá tenemos dentro del Perú diferentes redes trasplantadoras, tanto de MINSA como de salud. Acá, bueno, está de repente colocada las redes trasplantadoras, sobre todo de salud, para más o menos darnos un ejemplo de cuánto es la necesidad, ¿no? Y cuánto es de repente lo que podemos o lo que tenemos de disponibilidad o de logística para poder realizar un trasplante. Hay centros que son trasplantadores que pueden hacer ablación y puede hacer el implante también, mientras que hay órganos que solamente son implantadores, ¿no? Como el Hospital Sabogal, por poner un ejemplo. Hay hospitales que pueden hacer toda la cobertura, ¿no? De trasplante. No todos los hospitales tienen la posibilidad de tener laboratorios de apoyo al diagnóstico para trasplante, como puede ser de repente un laboratorio de histocompatibilidad. Eh, en ese sentido, digamos, hay mucho de repente por hacer, ¿no? Para revertir esta realidad. Entonces tenemos una lista para lo que es el trasplante renal bastante grande, solamente contando la lista de Lima, está cercana a los 500 pacientes que están en lista de espera. Obviamente esta es, digamos, un cuadro que tiene como data previo a la pandemia, muchos de estos pacientes ya de repente han fallecido, eh, la lista es hoy por hoy menor, ¿no? Está cercana todavía a 400 y pico pacientes. Algunos de ellos todavía de repente no se han vuelto a evaluar post pandemia, está retomándose la valoración. Y si comparamos, les decía, esta lista, ¿no? De pacientes que están en espera de trasplante renal, compararla con una lista que de repente en las Fuerzas Armadas es más pequeña, digamos, la posibilidad o el impulso que se pueda hacer para los trasplantes va a devenir en la cantidad de trasplantes que se puedan realizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros realizáramos aquí en toda esta cantidad de pacientes solamente, por decir, al año 20 trasplantes, sería de repente muy poco comparado con otras realidades donde de repente se trasplanta más, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que, como se ha mencionado, la materia prima para realizar los trasplantes de órganos sólidos van a ser los donantes, ¿no? Y si no tenemos donantes, eh, no vamos a poder realizar trasplantes, ¿no? Entonces, dentro de la posibilidad de tener donadores, en este caso, cadáveres, ¿no? Vamos a encontrarnos con el principal problema que revierte la negativa de los familiares. Al menos aquí en nuestro país existe bastante negativa familiar a aceptar la donación de órganos de un familiar que acaba de fallecer de muerte encefálica.
comparativamente con otros países como España y Estados Unidos, y esto que estos son datos previos a la pandemia, nuestra realidad, como vamos a ver, es bastante pobre, ¿no? Entonces, estas son las cifras de tasa de, digamos, donadores que pueden haber por cada millón de habitantes que tienen, ¿no? Entonces, España encabeza todas las series, ¿no? Durante estos últimos años, incluyendo los años de pandemia, estando alrededor de 43 a 45 por millón de habitantes, ¿no? Su tasa. En nuestra, digamos, realidad americana, existen países como Uruguay o Brasil que tienen las más altas tasas. eh, el resto de repente tiene una tasa baja, ¿no? Comparado con Perú, que no aparece aquí, pero acá sí aparece, ¿no? Entonces Perú tiene una tasa realmente baja, está más o menos cercana al menos del 1 ya en estos últimos años post pandemia por millón. Entonces, quiere decir pues que nosotros tenemos una gran deficiencia en el abastecimiento de órganos, ¿no? Porque la mayoría de familiares prefieren pues enterrar a sus pacientes o sus seres queridos mediante, digamos, que se entierren totalmente, ¿no? Entonces, pasando de repente por esta idiosincrasia que tenemos en nuestra nación, vamos a ver que los actores que intervienen dentro del sistema de trasplante son muchos, ¿no? Son muchos las profesiones, las especialidades, ¿no? Relacionadas a la salud y las que no son relacionadas a la salud también, ¿no? Hay bastante participación activa o debería de haber participación de la comunidad para poder promover y cambiar el sistema, digamos, que tenemos de aceptación, ¿no? De ser donante o no, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos poner en nuestro DNI que sí queremos ser donante, pero una vez estando fallecidos, nuestros familiares pues no siempre respetan nuestra decisión, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, digamos, de profesionales de la salud que intervienen, está también el laboratorio de histocompatibilidad que juega un rol importantísimo dentro de el complejo sistema de trasplantes, ¿no? Entonces el proceso de donación empieza con una sociedad informada, con una buena difusión respecto a que cuando una persona fallezca hay que de alguna forma pues aceptar la muerte como un fenómeno natural y dar la oportunidad quizás a otras personas que podrían beneficiarse si aceptamos que nuestros familiares que han fallecido en muerte encefálica puedan ser donantes, ¿no? Entonces, cuando aparece un donante en las unidades de emergencia, UCI, se va a generar una suerte de alarma, ¿no? Nos vamos a comunicar, nos van a avisar que hay un potencial donante que está siendo valorado y durante esa valoración puede pasar un tiempo variable, ¿no? Un buen tiempo que puede ser muy corto, ¿no? Entre que el paciente, digamos, está estableciendo o se confirma la muerte encefálica y en ese lapso de tiempo se tiene que mantener la funcionabilidad de los órganos en ese paciente que acaba de fallecer con muerte encefálica, ¿no? Todo, ¿por qué? Porque la irrigación tiene que justificarse para que pueda, digamos, aprovecharse adecuadamente esos órganos, ¿no? Entonces, luego de que el paciente ha fallecido, se confirma la muerte encefálica y en ese caso se comunica a los familiares que están, bueno, en un momento doloroso, ¿no? En un momento doloroso, pero como les repito, ¿no? El tiempo en ese momento es oro, no podemos entonces, por más que, digamos, las personas se encuentren en duelo, dejar pues de solicitar o pensar que hay muchas personas que están en lista de espera que necesitan de repente de uno de estos órganos. Entonces, en esos sistemas interviene todo la coordinación de procura que existen en las diferentes instituciones dirigidas por la Dirección General de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud, ente regulador, digamos, del sistema de trasplantes en nuestro país, y en ese momento, digamos, los procuradores hacen la solicitud a los familiares, ¿no? Si el familiar acepta, se firma un acta que se llama acta de consentimiento familiar, y posteriormente ya empieza, digamos, la movilización del paciente, se toman las muestras para tratar de identificar qué riesgo tiene el paciente. Un riesgo de repente biológico, se hacen pruebas de tamizaje de infecciones, ¿no? Se hacen pruebas de tamizaje, digamos, funcional, ¿no? Se valora cómo está de repente la funcionalidad hepática, cómo está la funcionalidad renal. Imagínense un paciente con un donante con una creatinina de 8, ¿no? De 6, entonces ese donante no va a ser útil para
es un trasplante renal, ¿no? Sus órganos de repente no van a poder ser utilizados para eso. Entonces, después de esta valoración inmunobioquímica, existe hoy por hoy también la valoración de si el donante tiene o ha tenido SARS-CoV-2, ¿no? Se hace la famosa prueba de PCR y también ya hacemos, digamos, la participación del laboratorio de histocompatibilidad a través de pruebas de histocompatibilidad, como las hemos mencionado en diapositivas anteriores, ¿no? Se hace en ese momento el HLA del donante y el cross-match con los posibles receptores que estén en lista de espera, y posteriormente o casi simultáneamente se va haciendo la ablación del órgano, ¿no? Del paciente, digamos, del donante, ¿no? Entonces, luego de eso, los órganos son trasladados donde va a hacer el implante y se realiza el trasplante propiamente dicho, ¿no? Entonces, todo este complejo sistema hace que todo pueda durar desde horas, incluso a veces días, hasta el post-trasplante, donde se valora el éxito o no del trasplante, ¿no? Y esto obviamente va a continuar con el paciente ya dado de alta, el paciente que ha logrado, digamos, trasplantarse, y bueno, a partir de ahí, digamos, de alguna forma cambia la vida de la persona, ¿no? Porque va a tener una reintegración a la sociedad y todo eso se debe, digamos, a, en parte, nuestra participación, el granito de arena que podamos haber puesto, ¿no? Dentro de esta comunidad, digamos, que realiza o interviene en el éxito de los trasplantes. Entonces, como les mencionaba, puede durar, todo este proceso puede ser tan corto, puede durar un día o puede durar a veces más días, ¿no? Finalmente, los que reciben algún tipo de trasplante van a poder agradecernos. Entonces, viendo allá la barrera inmunológica y propiamente hablando de la temática HLA, vamos a tener que, en el caso del trasplante de órganos sólidos, nosotros requerimos analizar dos tipos de barreras, por así decirlo, ¿no? La compatibilidad ABO de grupo sanguíneo y la compatibilidad HLA. Entonces, para nosotros realizar o pensar en un trasplante de órgano sólido, necesariamente tiene que establecerse una compatibilidad de grupo sanguíneo ABO, ¿no? Entonces, en la compatibilidad de grupo sanguíneo ABO sigue las mismas reglas que sigue la compatibilidad de transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido, un donante puede, del grupo O, por ejemplo, le puede donar a cualquier receptor, sea del grupo O, A, B o AB, ¿no? Y un donante del grupo A le puede donar, por ejemplo, a un receptor del grupo A un receptor del grupo AB, ¿no? El del grupo B le podrá donar a un B y a una AB, ¿no? El AB obviamente solo le va a poder donar a una B, ¿no? Y así podemos tener, digamos, compatibles o idénticos desde el punto de vista del grupo sanguíneo O, ¿no? Entonces, si existiera una incompatibilidad del sistema ABO, esa incompatibilidad prácticamente va a contraindicar la posibilidad de un trasplante desde el punto de vista de los trasplantes que más realizamos, que son los que tienen una consideración o denominación de trasplante clásico, ¿no? Y esto se debe pues a que cuando se realiza la anastomosis de los vasos sanguíneos entre el donante y el receptor va a tener un determinado grupo sanguíneo y en su plasma va a tener anticuerpos, ¿no? Si fuera el receptor, por ejemplo, del grupo O y él tuviera eh, glóbulos rojos del grupo O, va a tener obviamente anticuerpos anti-A y anti-B, ¿no? De acuerdo al sistema de grupos sanguíneos. Y si se implanta con un órgano que tiene de una persona donante, que es del grupo sanguíneo A, por ejemplo, en ese sentido, donante A no le puede donar sangre a un receptor O, ¿no? Y esto se debe a que no le va a poder tampoco no se va a poder tampoco exitosamente trasplantar un órgano porque este donante en sus células endoteliales va a tener también receptores antígenos del grupo sanguíneo A, ¿no? Entonces, si él es un donante del grupo sanguíneo A, sus glóbulos rojos van a ser el grupo sanguíneo A, pero sus células, digamos, en los vasos sanguíneos endoteliales van a tener también antígenos y estos antígenos pueden ser reconocidos por los anticuerpos que tiene el receptor y el trasplante puede fracasar por una trombosis, si se quiere, ¿no? Entonces ya no va a pasar sangre, se va a desoxigenar el órgano y esto puede obviamente traer como consecuencia el rechazo o la pérdida del implante, ¿no? Entonces, dentro del grupo sanguíneo, perdón, dentro de la compatibilidad del ABO, necesitamos que los
donante y receptor sean compatibles o idénticos dentro del punto de vista de los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, conociendo esta primera barrera, vamos a poder decir que podemos lograr un éxito en nuestro proyecto de trasplante, ¿no? Entonces, viendo ya desde el punto de vista inmunológico, en el caso del sistema HLA, para resumirlo, ¿no? Vamos a tener, digamos, la posibilidad cuando se realiza un implante, vamos a tener antígenos del donante, los cuales van a tener moléculas HLA en su superficie, ¿no? Y también de repente moléculas que no son HLA, que son antígenos un poco menos estudiados, ¿no? Si se quiere. Entonces, basándonos básicamente en el sistema HLA, estas células, tanto endoteliales como las que puedan tener las células nucleadas del órgano trasplantado, pueden tener receptores HLA. Entonces, sucede pues que al momento de realizar el trasplante, estas van a convivir, digamos, con el sistema inmunológico del receptor. Y en ese sentido puede desplegarse toda una maquinaria de reconocimiento y de respuesta inmunológica que va a terminar de repente con el ataque de las células trasplantadas o del tejido trasplantado. Entonces, dentro de ese punto de vista van a haber dos tipos de efectos, ¿no? Un efecto de repente celular, una respuesta quizás mediada celularmente y una respuesta de repente inmunológica. Desde el punto de vista celular, de repente es un tipo de, digamos, de respuesta que puede ser manejada desde el punto de vista inmunosupresor desde una mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, generalmente puede verse durante la etapa aguda, muchas veces esto puede ser evitado con la inmunosupresión, ¿no? Pero lo que es un poco más difícil de poder evitar es la posibilidad de que exista una respuesta humoral, ¿no? Es decir, el desarrollo de anticuerpos, que el linfocito T se convierta en una célula plasmática que produzca anticuerpos específicamente para estos antígenos, los cuales puedan fijar complemento y desencadenar una respuesta inflamatoria que termine con el implante, ¿no? Entonces, lo que conocemos como rechazo. Entonces, en ese sentido, lo más temido de repente desde el punto de vista para un trasplante, y lo vamos a tratar de resumir en ese sentido porque el tiempo es corto y también es mejor que lo consideremos desde un punto de vista de repente más simplista, ¿no? Una de las necesidades que tenemos en el laboratorio de histocompatibilidad es estudiar justamente estos anticuerpos anti-HLA. Necesitamos estudiar esto para que, aparte obviamente de la compatibilidad que puedan haber entre donante y receptor, ¿no? Porque estos anticuerpos me van a marcar la posibilidad de fracaso del trasplante. Entonces, esa es la razón por la cual realizamos la prueba PRA, ¿no? O PRA, ¿no? En búsqueda de anticuerpos que ya pudieran existir de repente preformados. Y en ese sentido, de repente, cuando un paciente no tiene anticuerpos contra su donante, el tener de repente ciertas incompatibilidades o mismatches entre el donante y el receptor puede promover a la formación de anticuerpos de novo, ¿no? Que podrían a lo largo del tiempo hacer que la sobrevida del injerto sea menor. Entonces, resumiendo, vamos a tener un sistema de histocompatibilidad que está provisto, digamos, del cual está provisto el donante, que puede ser reconocido por el receptor y el cual puede desencadenar una respuesta que puede finiquitar con el trasplante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros esfuerzos en las pruebas de histocompatibilidad justamente devienen en tratar de analizar esta interacción antígeno-anticuerpo, ¿no? A través de las tres pruebas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer pruebas como, por ejemplo, la tipificación de las moléculas HLA, que puede ser desde dos puntos de vista, puede ser serológica o puede ser molecular. Podemos estudiar los anticuerpos del PRA a través de una prueba de PRA o estudiar los anticuerpos cuando ya se ha realizado un trasplante, buscar anticuerpos donante específicos, ¿no? Que sean contra los HLA del donante con el cual se ha producido o desarrollado el trasplante, ¿no? Y también podemos hacer la prueba de cross-match, que es básicamente de alguna forma establecer que existe una reactividad por los anticuerpos contra los antígenos del donante, ¿no? Los anticuerpos del receptor. En ese sentido, el sistema HLA es un sistema inmunológico que nos permite, digamos, reconocer lo propio de lo extraño. Se establece en diferentes especies
mamíferas. En el ser humano se encuentra en el cromosoma 6, fue descubierto por Jean Dussault. En el caso de las moléculas que lo conforman, fundamentalmente existen variedades, ¿no? Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, pero fundamentalmente clase 1 y clase 2 son las que tienen o revisten importancia para los trasplantes. Entonces, vamos a tener moléculas de clase 1 que van a estar presentes en las células nucleadas, ¿no? Son las moléculas A, B, C, y las de clase 2 que están en las células presentadoras de antígenos, sobre todo, ¿no? Las moléculas de R, de Q y de P, sobre todo. La expresión de acuerdo a los diferentes tipos de células va a variar, y va a variar también de acuerdo a la activación que tenga la célula, ¿no? Entonces la expresión de esas moléculas va a ser variable en cuanto a su función y localización en diferentes tejidos. Al ser moléculas proteicas, van a ser una suerte pues, de secuencias de polipéptidos, ¿no? Y dentro de ellos existe una característica que mencionamos en la primera diapositiva, que es el polimorfismo. El polimorfismo fundamentalmente es la variabilidad que pueda tener, digamos, la molécula de HLA, y que hace, digamos, que sea difícil encontrar una correspondencia o similitud entre un donante y un receptor, ¿no? Entonces, esa variedad no se establece por igual en todas las cadenas polipépticas. Generalmente la variabilidad se establece para las diferentes moléculas de clase 1 o clase 2. En clase 1, por ejemplo, se establece en la cadena alfa 1 y alfa 2, y en clase 2 fundamentalmente en la cadena beta 1, ¿no? Entonces, digamos, son las regiones donde se encuentra la mayor variabilidad, ¿no? Justamente en los lugares donde interactúan los péptidos. Entonces, las moléculas de histocompatibilidad no llegaron para ser una barrera para nuestros trasplantes, sino que ya existen en el afán de, digamos, la naturaleza del ser vivo, de tratar de defenderse de las sustancias extrañas, ¿no? Entonces, en el sentido de reconocimiento de lo propio y de lo extraño, interactúan, digamos, con las moléculas que pueden ser presentadas, ¿no? Por la célula presentadora de antígeno al linfocito con la finalidad de que desencadene una respuesta inmunológica, ¿no? Obviamente esta respuesta inmunológica también puede estar presente cuando se realiza un trasplante, ¿no? Entonces nosotros, para poder realizar la primera prueba, que es la tipificación de histocompatibilidad, vamos a tener la posibilidad de estudiar las moléculas propiamente de HLA, y en ese sentido vamos a poder estudiar proteínas, ¿no? Proteínas o antígenos, y podemos decir que es la forma como las estudiamos desde el punto de vista serológico. O podemos estudiar también el núcleo de la célula, el ADN, la región donde justamente, basado en digamos, en el dogma central de la biología, ¿no? Que a partir de un gen se va a codificar una determinada estructura proteica, ¿no? Un polipéptido, siguiendo las bases nitrogenadas, se puede establecer una información que va a codificar diferentes aminoácidos que justamente son los que se ensamblan en la molécula de HLA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la correspondencia del antígeno que podemos tener aquí la vamos a tener a través de los alelos que van a encontrarse en los diferentes genes del sistema HLA, que se encuentran en el cromosoma 6, ¿no? En la región corta, en la región 21.3, y vamos a tener los genes que justamente van a codificar esas moléculas de HLA en la superficie de la célula, ¿no? Entonces ahí vamos a tener las diferentes posiciones de las moléculas, tanto de clase 1, clase 2 y de clase 3, que, como se ha mencionado, no intervienen en el reconocimiento propiamente de los trasplantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no las estudiamos generalmente cuando realizamos un trasplante de órganos o tejidos. Entonces tenemos las moléculas de clase 1, la posición de los genes, la molécula de los genes de clase A, de los genes de HLA, A y de DP son los que están en las regiones más extremas. Es por eso que también son en estas regiones donde se pueden encontrar la mayoría de entrecruzamientos, ¿no? La característica del sistema HLA básicamente tiene tres hasta cuatro características, si contamos también de repente el desequilibrio de ligamento, ¿no? La primera característica es que es altamente polimórfico, ¿no? O sea, tiene diferentes, variadas formas, ¿no? Entonces vamos a tener en la naturaleza muchos diferentes tipos de HLA, y eso es lo que va a hacer difícil, digamos, que encontremos compatibilidad entre un donante y su receptor, ¿no? La otra característica es que se heredan, ¿no? Se heredan y se heredan en conjunto. Vamos a tener un determinado juego de genes del papá, ¿no?
y otro juego de la mamá, ¿no? Que se van a heredar en conjunto, todo este conjunto A, B, C, D, R, D, Q, D, P, ¿no? A cada conjunto lo vamos a denominar haplotipo, ¿no? Entonces vamos a recibir un haplotipo del papá y un haplotipo de la mamá. Y la tercera característica es que tanto el haplotipo paterno como el materno se van a expresar, ¿no? Los genes van a codificar proteínas, cada una, tanto del papá y de la mamá, ¿no? Entonces es lo que se conoce como expresión codominante. Este polimorfismo, como se ha mencionado, es variable, ¿no? En las regiones de las moléculas de HLA, fundamentalmente en clase 1 está esta variación más grande en las moléculas alfa 1 y alfa 2, ¿no? Y por ende en los exones que codifican justamente estas regiones a nivel de los alelos o genes del núcleo del individuo, ¿no? Y en el caso de clase 2, la mayor variabilidad se encuentra en beta 1. Entonces, esta variabilidad nos hace pensar que existe un polimorfismo de repente serológico o antigénico y un polimorfismo genético, entendiéndose que el polimorfismo genético es mucho mayor que el polimorfismo serológico, ¿no? Es una gran cantidad de alelos que se van descubriendo año a año y tenemos pues cercano a los 22.000 alelos, ¿no? Que prácticamente para el caso de clase 1, ¿no? Entonces, cada año van surgiendo nuevos alelos y obviamente la necesidad de estudiarlos también cuando desarrollen algún tipo de expresión que nos dificulte un trasplante, ¿no? Entonces, la posibilidad de estudiar desde el punto de vista antigénico con técnicas serológicas el HLA o tipificar las moléculas mediante biología molecular es lo que de repente va a distinguir las posibilidades de herramientas que vamos a poder tener disponibles en el laboratorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a poder de repente, como hacíamos antiguamente también en el banco de órganos, estudiar desde el punto de vista serológico una tipificación antigénica, estudiando las moléculas que se encuentran en la célula o estudiar de repente las regiones que codifican estas moléculas en el núcleo de la célula en la región del cromosoma 6 desde el punto de vista molecular con tipificaciones alélicas, ¿no? Entonces, con eso habíamos empezado la exposición diciendo que había necesidades distintas de acuerdo al tipo de trasplante, ¿no? Entonces, establecemos que para el caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos es necesario que se tipifique de forma alélica, ¿no? No hay otra alternativa, ¿no? No podemos hacer una tipificación serológica para un trasplante de médula, mientras que el trasplante de órganos sólidos podemos hasta cierto punto, de repente, dependiendo de la disponibilidad de recursos que tenga cada institución, hacer o realizar tipificación serológica, ¿no? Aunque, verdad, esa parte ya muy pocos centros realizan tipificación serológica, ¿no? Acá había un ejemplo de cómo en la tipificación serológica, si estudiamos las moléculas HLA que están en la membrana, nosotros vamos a establecer diferencias de repente en los aminoácidos, ¿no? Pero esta diferencia tiene un nivel de resolución que de repente si yo tipifico a 3 personas con métodos serológicos, si tipificamos, por ejemplo, el HLA-DR, ¿no? Y lo podemos identificar con métodos serológicos, básicamente podemos identificar que este es un DR1, ¿no? En todas las tipificaciones, siendo 3 personas diferentes. Entonces podemos decir que son idénticos desde el punto de vista serológicos, ¿no? Pero desde el punto de vista molecular, donde vamos a tipificar de repente las bases, ¿no? Que van a ser diferentes, podemos establecer un nivel de resolución mayor, ¿no? En el cual podemos establecer que estas 3 personas son diferentes, ¿no? Entonces, podemos tipificar desde el punto de vista molecular y establecer diferencias entre los diferentes donantes o receptores. Entonces, vamos a tener métodos serológicos, en el cual no nos vamos a detener mucho de repente, consiste en la utilización, digamos, de las famosas placas de Terasaki, en las cuales ya las casas comercializadoras de esto tenían distribuidos anticuerpos que reaccionaban con las células que, digamos, eran nuestra muestra, ¿no? Entonces, de acuerdo a la reactividad que se encontraba de citotoxicidad dependiente de complemento, establecíamos que en los pocillos donde habían reacciones se encontraba, pues, eh, establecido el HLA del paciente, ¿no? Porque ya teníamos nosotros una plantilla con las posiciones de los diferentes tipos de anticuerpos que si estaban reaccionando con las células, querría decir que ahí había en esa célula un antígeno que está reaccionando con el anticuerpo propio de ese pocillo, ¿no? Entonces es una manera de identificar, digamos,
la célula, basado en la lisis que sufre la célula. Pero este método no es, digamos, de todo exacto, ¿no? Porque vamos a tener que, hay diferentes estudios en los cuales se ha realizado, valoraciones, ¿no? De las tipificaciones que previamente se han hecho por métodos serológicos, como este estudio que siempre lo presento, ¿no? En una serie de más o menos 8.200 muestras, se volvió a tipificar con una, digamos, una prueba primitiva de biología molecular que ya prácticamente muy pocos laboratorios quizás utilizan, el RFLP, y con este método, que no es ni siquiera PCR, se pudo establecer que ya existían hasta un 25% de malas tipificaciones en el DR, ¿no? En el antígeno DR, que es muy importante. Esto nos hace pensar que los métodos moleculares, de todas maneras, dentro de la posibilidad que tengamos, son necesarios de repente desarrollar, ¿no? Para poder tener una tipificación mucho más exacta. Entonces vamos a tener tipificaciones antigénicas basadas en métodos serológicos y tipificaciones moleculares. En ese sentido, las concordancias entre el donante y el receptor lo vamos a denominar semejanzas, coincidencias o matches, y las diferencias o no coincidencias se denominan mismatches. En ese sentido, podrían haber mismatches o matches alélicos o antigénicos, ¿no? Dependiendo de qué método se esté utilizando. En cuanto a los métodos moleculares, vamos a tener diferentes niveles de resoluciones de los métodos moleculares. Vamos a tener la secuencia específica de primers, la secuencia específica de oligonucleótidos y los métodos basados en secuenciación, ¿no? De los cuales tenemos dos variantes, ¿no? El método Sanger, que hoy por hoy bien pocos laboratorios utilizan con el advenimiento de la secuenciación de próxima generación. Y bueno, cada uno nos va a permitir, en cierta forma, establecer niveles de resolución. Los niveles de resolución están establecidos por la posibilidad que tengamos de tener información, ¿no? De los, digamos, alelos que se puedan estar estudiando, ¿no? De los locus diferentes. Por ejemplo, acá tenemos el locus A, una tipificación de baja resolución, siempre se va a dar en la tipificación molecular con una presencia de un asterisco, y se va a tipificar generalmente de dos en dos, ¿no? De dos dígitos. Entonces, una tipificación serológica sería la que equivalga a una tipificación, perdón, una tipificación molecular de baja resolución será una que equivaldría a una tipificación serológica, ¿no? Nos dice básicamente la misma información que una tipificación serológica. Una tipificación de alta resolución será una tipificación que como mínimo tenga la posibilidad de tipificar dos campos, ¿no? Dos campos, o en otros términos de repente 4 dígitos, en los cuales vamos a tener la posibilidad de establecer cuál es el alelo, ¿no? Vamos a estar cercanos a establecer el alelo que va a desencadenar justamente un determinado tipo de anticuerpo, ¿no? Entonces, y una tipificación intermedia en la cual vamos a tener los dos primeros campos, perdón, el primer campo establecido con dígitos y el segundo campo lo vamos a tener con un código, ¿no? Un código que va a equivaler de repente a un grupo de posibles alelos, y de los cuales el primero es el que de repente es el que más posible, ¿no? Entonces, pero podemos pensar que puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Y este código, estas posibilidades pueden ser tan pequeñas como en este pequeño conjunto que son solamente 10 posibilidades, o pueden ser tan grandes, ¿no? Como a veces son las que encontramos en nuestros estudios de, digamos, de histocompatibilidad. Entonces tenemos una nomenclatura que nos permite, digamos, establecer cómo vamos a nominar los HLA. Siempre en la tipificación molecular, la diferencia es que vamos a colocar un asterisco, se va a dividir con dos puntos los dos campos, y vamos a establecer que esto nos va a establecer una tipificación de alta resolución de dos campos, que va a equivaler a la proteína HLA específica que se pueda codificar, ¿no? Y obviamente mientras más campos podamos tener, la resolución puede llegar incluso a ser alélica, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a tener diferentes tipos de tipificaciones serológicas basados en métodos de citotoxicidad, ¿no? ELISA, que en algún momento de repente apareció, pero que no pudo, digamos, establecerse como método de estudio contundente en algún momento, y que básicamente hoy por hoy muy pocos centros utilizan de repente
tanto para trasplante de órganos como para trasplantes de progenitores. Digamos que si podríamos de alguna manera en algún tipo de trasplante utilizar, sería en el trasplante de órganos, ¿no? Pero definitivamente aquí en el trasplante de progenitores hematopoyéticos no podríamos utilizar métodos serológicos, definitivamente, ¿no? Tenemos los métodos de baja resolución, podríamos considerar la secuencia específica de primers, el SSO, secuencia específica de oligonucleótidos. Lo mismo podemos tener métodos de resolución intermedia, el SSO, el SSP, también a veces pueden llegar de resolución intermedia, ¿no? Cuando de repente nos simplifican la cantidad de alelos posibles, ¿no? Mientras que cuando tenemos una gran cantidad de posibilidades, a veces la tipificación nos sale con estas siglas, ¿no? XX, ¿no? Podemos tener tipificación de 2 campos como mínimo, entonces entramos a la alta resolución y en ese sentido podemos decir que para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos es lo mejor, ¿no? Aunque nosotros en nuestra realidad, por ser estas pruebas todavía poco asequibles, en la mayoría de laboratorios de nuestras instituciones, la mayoría utilizamos métodos de tipificación intermedia, ¿no? Digamos, esta decisión generalmente pues es una decisión que obedece fundamentalmente a la economía que tienen disponibles los centros de histocompatibilidad de nuestro país, ¿no? Son pocos los centros que de repente pueden utilizar secuenciación para poder establecer tipificación de sus trasplantes, ¿no? Y bueno, existe también una tipificación que se considera alélica, que es la tipificación en la cual se puede tipificar todo el gen completo, ¿no? Generalmente, pues, en trasplante de órganos sólidos no se requiere, ¿no? Entonces, los métodos de tipificación, el SCP, para resumir, es un método en el cual se va a amplificar una secuencia, una región que es de interés, que se supone que está donde se codifica alguna de las moléculas de HLA. Pueden ser los exones que hemos hablado, ¿no? Que están presentes en las cadenas alfa 1 y alfa 2 para clase 1 o beta 1 para clase 2. Y vamos a tratar de amplificar por metodología de PCR, ¿no? Y la forma de esta PCR, digamos, la detección la vamos a realizar con electroforesis. La electroforesis nos va a permitir detectar dónde se encuentra el primer o dónde se han amplificado los primers que corresponden a un determinado HLA y nos van a establecer las reacciones, ¿no? Entonces vamos a tener que si no hay ausencia de amplificación, quiere decir que acá no hay ese primer, de HLA y no, por eso no se ha producido la amplificación. Si tenemos una sola reacción, esta reacción será negativa. Y si tenemos dos bandas o digamos, dos bandas, vamos a establecer que ese lugar o esa ubicación corresponde al HLA que tiene la persona. Obviamente nosotros vamos a tener una plantilla de esto donde vamos a conocer las posiciones, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a poder realizar la asignación del HLA que tengamos. Vamos a disponer generalmente de reactivos, termocicladores, equipos de fotodocumentación, porque vamos a requerir de repente tener precisión en determinar las bandas. Necesitamos un software de análisis y los reportes que se van a establecer. Algo importante, digamos, que ha surgido en los últimos años desde el punto de vista molecular, ¿no? Para las opciones que tenemos en tipificación de histocompatibilidad, es la disponibilidad del PCR real-time, ¿no? Para la tipificación HLA. ¿Por qué es importante esto? Porque habíamos mencionado que en los trasplantes de órganos sólidos, sobre todo en los trasplantes que se presentan con donante cadavérico, generalmente, pues, uno de nuestros principales enemigos es el tiempo, ¿no? Entonces, estos métodos basados en PCR en tiempo real han surgido para simplificar el tiempo de la mayoría de operativos, ¿no? Hace un par de semanas, hasta 3 creo más o menos, tuve la oportunidad de participar en el evento que hacen todos los años en el Aula Clinic del Hospital Clínic de Barcelona, y prácticamente el método que utilizan, me comentaban ahí para sus operativos, es el PCR en tiempo real, ¿no? Eso les permite sacar tipificaciones en el lapso máximo de 1 hora, hora y media, y eso obviamente pues facilitaba, digamos, el manejo de sus operativos de trasplante, ¿no?
considerando que tienen también gran cantidad de donantes, ¿no? Entonces, esto, de repente, lo resaltable de este método es eso, ¿no? Que nos permite tener una tipificación de resolución intermedia a alta, dependiendo de la capacidad de los primers, en un tiempo corto, ¿no? Luego tenemos la tipificación de secuencias de oligonucleótidos que se realiza por hibridización sonda. Acá lo que realizamos generalmente es también una amplificación, pero es una amplificación del DNA que se ha extraído y que se extrae, digamos, del paciente que queremos tipar, y luego este DNA se separa y se hibridiza con una sonda, ¿no? Una sonda que se va, digamos, a unir complementariamente con la región correspondiente de la zona, digamos, donde está el exón que queremos identificar, y esta sonda va a tener una perla que va a permitir identificar, ¿no? Este tipo el HLA que queremos identificar. Entonces, a través de, digamos, sustancias fluorescentes, vamos a poder señalizar cuáles son las sondas que se han pegado a las diferentes regiones, y la virtud de esta prueba va a estar en función a cuántas cantidades de sondas pueda tener, ¿no? A mayor cantidad de sondas, la resolución va a poder ser mayor, ¿no? Entonces vamos a tener en ese sentido diferentes etapas para la denaturación de la molécula de HLA que queremos tipificar, la hibridización con las sondas que tenemos disponibles en la prueba, y después la detección, ¿no? Obviamente para esto nos vamos a ayudar también de equipos como termocicladores, vamos a requerir equipos para hacer la detección luminométrica, ¿no? Que se basan en conceptos similares a la citometría de flujo, ¿no? Cada perla, cada sonda que va a pasar va a tener un fluorocromo que lo va a identificar, y va a tener otro método para identificar qué tipo de HLA lleva, ¿no? Entonces, en ese sentido va a pasar por un láser que va a poder permitirnos identificar cada una de estas perlas y poder determinar a través de un software la asignación correcta que va a poder estar descrita en nuestros informes, que posteriormente se va a interpretar y se va a plasmar en un informe médico, ¿no? Entonces, con este tipo de resolución de prueba podemos llegar a una resolución intermedia, como se ha mencionado. Fíjense acá en un asterisco, los dos primeros dígitos del campo y un código, ¿no? ¿Qué me significa este código? Me significa todos estos posibles alelos, ¿no? Que es un conjunto que creo que hay aproximadamente 50 posibles alelos. En algunos casos puede llegar a ser de alta resolución también, dependiendo de la posibilidad que tenga el software de asignar un solo, digamos, un solo alelo, ¿no? Entonces acá podemos llegar a una alta resolución, que en muy pocos casos en realidad, ¿no? Generalmente nos va a permitir reducir quizás la cantidad de opciones, y en algunos muy raros casos nos va a permitir llegar hasta una resolución intermedia, pero en general estos métodos son de resolución intermedia, básicamente. Los métodos de secuenciación Sanger se basan en, digamos, los famosos nucleótidos de terminación, dideoxi, y esto nos permite establecer, digamos, la secuencia específica de bases nitrogenadas, ¿no? Porque aquí, de alguna forma, la secuenciación nos permite establecer cuál es la secuencia de bases nitrogenadas de un determinado gen HLA, ¿no? En ese sentido, vamos a poder hacer mediante este método. La verdad que nosotros en Revalidate nunca lo hemos utilizado. eh, Sé que en otros hospitales de repente sí, ¿no? Nos va a permitir tener la secuencia que va a tener cada gen, ¿no? Y en base a esa secuencia vamos a tener el conocimiento de qué HLA está codificado. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este método? Que utiliza obviamente un analizador de capilaridad, ¿no? Para poder determinar los electroferogramas que me van a constituir cada una de estas digamos, posibilidades de bases nitrogenadas. La desventaja, entre otras, que va a tener es que va a dar una lectura global, ¿no? Y que muchas veces va a poder generar ambigüedades en la interpretación. Eso lo vamos a ver mejor con una diapositiva. Luego tenemos la secuenciación de próxima generación, o NGS, que hoy por hoy es el gold estándar, digamos, de tipificación en la mayoría de workshops de histocompatibilidad a los que he tenido oportunidad de acceder en estos métodos de secuenciación, sobre todo los métodos de síntesis basados en la secuenciación que emplea secuenciadores de la, digamos así, tecnología
Illumina, vamos a poder tener la posibilidad de realizar una tipificación paralela, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, vamos a poder, esta era la limitante de la secuenciación de Sanger, ¿no? Que al momento de tipificar, tipifica globalmente estas, digamos, ambas cadenas de alelos, ¿no? Determinando que podamos tener 4 posibilidades de lectura, ¿no? Como lo tipifica así de forma global, puede leerlo así, ¿no? O sea, básicamente de estas 4 posibilidades las va a leer como si fueran solamente 2 opciones, ¿no? Y esto genera pues una ambigüedad en la lectura. Esta ambigüedad digamos, se sobrepasa con la secuenciación de próxima generación porque va a poder realizar una tipificación paralela, ¿no? En paralelo de los alelos, determinando específicamente a qué base nitrogenada corresponde aquella posición, ¿no? Determinando que esta ambigüedad pues no se presente, ¿no? Es la virtud también de la secuenciación de próxima generación que puede darnos la posibilidad de tipificar otras cadenas que son de repente menos polimórficas, pero que son importantes de repente en el trasplante de progenitores hematopoyéticos cuando queremos establecer una mejor compatibilidad, ¿no? Sobre todo en los donantes con trasplantes halogénicos no emparentados. Entonces tenemos diferentes softwares de análisis para los métodos de secuenciación de próxima generación. Con la secuenciación de próxima generación vamos a tener la posibilidad de hacer inclusive, ¿no? Tipificaciones alélicas, ¿no? Y lo que nos interesa más aún, posibilidad de tipificación de alta resolución, ¿no? Hay diferentes plataformas, la más desarrollada es la secuenciación basada en síntesis que desarrollan los secuenciadores de Illumina y los métodos Ion Torrent básicamente también existen algunos, pero no tienen digamos, mucha difusión, ¿no? No hay muchos centros que utilicen ese método. Entonces, se puede decir que la técnica NGS es por hoy la técnica gold estándar, nos permite secuenciar, como les había manifestado, en paralelo a las hebras, ¿no? Determinando que la ambigüedad sea menos posible de observar, entonces vamos a tener una tipificación a nivel de resolución alélica, ¿no? Y nos permite tipificar otros tipos de cadenas también. Este es el resumen que ya lo hemos visto y bueno, basado en eso creo que podemos establecer ya la parte final de esta charla. Para resumir, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de que se establezca un rechazo. Para eso existen diferentes mecanismos, inmunosupresores o, digamos, fármacos o determinadas intervenciones que se pueden realizar para bloquear cada una de las etapas en las cuales se produce una respuesta inmunológica que va a terminar con el fracaso del trasplante, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que se han puesto digamos, de manifiesto a lo largo de los años en que nos habla la importancia de encontrar la presencia de anticuerpos donantes específicos, es decir, anticuerpos que puedan reaccionar contra los antígenos del donante, ¿no? En ese sentido, la sobrevida o los años de trasplante que pueda tener un órgano van a estar en función a la aparición o no de estos anticuerpos y obviamente estos anticuerpos a su vez van a aparecer en función a la cantidad de diferencias que existan entre el donante y el receptor. A mayor cantidad de diferencias, obviamente mayor posibilidad de desarrollar anticuerpos de nuevo y obviamente el tiempo de trasplante también se va a acortar, ¿no? Entonces, básicamente la mayoría de estudios que existen lo han demostrado así, en función a la cantidad de mismatches que puedan tener, la sobrevida puede llegar incluso a ser hasta un 20% menor, ¿no? En los extremos, digamos, más significativos de diferencias. Y también existe hoy por hoy, pues, en la búsqueda de tratar de establecer si realmente va a haber una respuesta de rechazo o no. Ya estamos hablando, estudiando no solamente, pues, antígenos, no solamente epítopes, sino ahora también se habla de los famosos EPLET, ¿no? Que son básicamente unidades hasta cierto punto teóricas en las cuales podemos establecer
a través de diferentes tipos de programas informáticos, ¿no? Como el HLA Matchmaker, por ejemplo, que es un programa que nos puede hacer el diseño tridimensional de la molécula del EPLET, ¿no? Y que se teoriza que es lo que induce la respuesta inmunológica que va a terminar en rechazo. Tenemos también, de repente, programas que pueden establecer de alguna forma riesgos inmunológicos, ¿no? Como la escala Pearch, ¿no? El HLA-EMA, que pueden de alguna forma establecernos este pronóstico, ¿no? De que pueda existir de repente una respuesta inmunológica que termine, como les repito, con la pérdida del injerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener puntajes en HLA Matchmaker, Pearch, y todos ellos, pues, tienen, según estos estudios, bastante correlación en el riesgo de años que puede sobrevivir el injerto, ¿no? Entonces, se ha aplicado estos nuevos conceptos a todos los tipos de trasplantes en realidad, corazón, hígado, riñones, páncreas, ¿no? Pulmones, ¿no? Entonces, esto es de repente lo que va a marcar los próximos años en lo que corresponde al estudio de la histocompatibilidad, ¿no? Entonces, solamente ya para terminar unos breves minutos vamos a hablar un poco de la compatibilidad que requerimos para los trasplantes de médula ósea, ¿no? Entonces, habíamos dicho que para este tipo de trasplantes requerimos una compatibilidad necesariamente realizada por biología molecular y alélica, ¿no? En la gran mayoría de veces o casos, como nosotros realizamos en el Perú trasplantes emparentados, es decir, con hermanos de padre y madre, esas son nuestras primeras opciones. Generalmente nosotros nos las arreglamos, por así decirlo, ¿no? Con formas en las cuales podamos utilizar la resolución intermedia, basándonos en que el HLA se hereda siguiendo las leyes mendelianas. Podemos establecer diferentes haplotipos, ¿no? Armar los haplotipos, predecir cuáles son los haplotipos que ha tenido los progenitores de un determinado conjunto de hermanos. Es lo que creo que todos los que hayamos rotado alguna vez por el banco de órganos, es lo primero que hemos aprendido con el maestro Chunga en nuestras rotaciones, ¿no? El armar haplotipos para poder establecer de repente una concordancia y determinar si puede haber realizarse un trasplante o no, ¿no? Pero obviamente eso nos da la posibilidad de utilizar herramientas de repente que están dentro de nuestro alcance para poder realizar, ¿no? Llevar a cabo un trasplante de médula ósea. Eso mismo, obviamente, no lo podríamos hacer si tuviéramos la necesidad de realizar trasplantes no emparentados, ¿no? Ahí sí necesariamente requeriríamos de la alta resolución para poder definir un estudio de 2 campos o 4 dígitos, cuando mínimo, ¿no? Entonces, en la compatibilidad HLA para el trasplante de médula ósea requerimos una compatibilidad necesariamente alélica, ¿no? Entonces, esto se da en razón a que vamos a requerir estudios que van a requerir que esta compatibilidad se dé de esta forma, ¿no? Habíamos preparado también la parte de anticuerpos. Los anticuerpos son, digamos, otro de los estudios que realizamos para los trasplantes de órganos sólidos, sobre todo, ¿no? Y tenemos, pues, ahí la posibilidad de estudiar a través de perlas. La mayoría de métodos utilizan luminometría. Podemos utilizar perlas que pueden tener antígenos múltiples o perlas con antígenos que llamamos únicos y poder establecer una reactividad y poder valorarla en un esquema de software, ¿no? Para poder asignar la posibilidad de presencia o no de anticuerpos y poder determinar si el paciente está sensibilizado o no. La prueba de crossmatch también, digamos, nos permite realizar un estudio en los trasplantes de órganos sólidos y en ese sentido mezclamos las células del donante con el suero del receptor, ¿no? Para establecer una reacción que, si se da, nos va a indicar que el trasplante está fijando complemento y obviamente ese trasplante en teoría no se debería realizar. Mientras que si nos sale con células vivas, indicaría que no ha habido unión antígeno-anticuerpo y por ende no se ha fijado complemento y
eso nos predeciría que el trasplante va a ir bien. Pero obviamente este tipo de estudio tiene un nivel de resolución, tiene hasta un 20% de falsos positivos o negativos, entonces es imperativo que se tenga que analizar desde ese punto de vista, ¿no? También tenemos el crossmatch por citometría de flujo, en el cual también de manera similar vamos a unir de repente células con anticuerpos, pero esta vez los vamos a reconocer a través de anticuerpos monoclonales que tienen unidos fluorocromos, ¿no? Y que obviamente va a permitirnos diferenciar linfocitos B, linfocitos T y establecer a través de una reacción en el citómetro la positividad o negatividad de la reacción. Obviamente este método metodológicamente tiene una mejor sensibilidad que la citotoxicidad dependiente de complemento, ¿no? Sin embargo, no me permite determinar si los anticuerpos que estoy detectando son necesariamente fijadores de complemento o no, ¿no? Entonces, ahora sí, de respecto al trasplante de médula, vamos a 2 minutos básicamente, solamente decir que cuando nosotros realizamos o planteamos un trasplante de progenitores hematopoyéticos, tenemos de repente el anhelo de que el trasplante sea exitoso, ¿no? Pero algo sucede en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? El paciente puede rechazar el tejido implantado o también en este caso puede suceder que el tejido implantado genere una respuesta contra el hospedero, ¿no? Eso lo conocemos como enfermedad de injerto contra huésped y es una consecuencia que solamente se da en los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Esto no se da en los trasplantes de órganos sólidos. Es por eso que necesariamente nosotros tenemos que establecer para este tipo de trasplante un trasplante donde exista una mejor concordancia, ¿no?, entre el donante y el receptor. Y por ese motivo necesariamente nosotros que tenemos que estudiar desde el punto de vista alélico o biomolecular la concordancia entre el donante y su respectivo receptor, ¿no? Y para eso nos vamos a basar en estudiar necesariamente los alelos que pueda tener. Y esto obviamente lo hacemos en el caso de la mayoría de laboratorios, lo hacemos con métodos de resolución intermedia porque tenemos el conocimiento de que el HLA se hereda siguiendo las leyes de Mendel y sabemos que se hereda en forma de haplotipos. Entonces quiere decir que si tenemos un papá y una mamá, sus hijos van a ser siguiendo las leyes mendelianas, van a heredar los haplotipos. Entonces tenemos, por ejemplo, que este papá tiene un haplotipo, o sea, un conjunto de genes A, B, C, D, R, D, Q, D, P, de color amarillo, por ejemplo, ¿no? Tiene 3001, 1701, etcétera, ¿no? Y tiene otro conjunto, el rojo, que es el haplotipo que también tiene una determinada, un determinado juego, ¿no?, de antígenos o genes HLA. En el caso de la mamá también tiene un juego propio y cuando se conjugan estos juegos se van a conjugar de forma total, ¿no? O sea, todo el conjunto de haplotipos, por ejemplo, el amarillo en este hijo se ha unido a este haplotipo anaranjado, ¿no? Todo ese juego de genes ha ido para ahí. Y lo mismo va a pasar para los siguientes hijos, ¿no? Las posibilidades se van a dar para cada uno de los hijos, se van a heredar de forma haploidéntica, ¿no? Entonces, va a haber algunas excepciones en los cuales algunos tipos de, digamos, de HLA se van a recombinar, ¿no? Entonces, debiendo haber salido todo el haplotipo, por ejemplo, debiéndose haber heredado, para el caso del papá, todo esto rojo, se ha heredado justamente lo que comentábamos, ¿no? Los que están en la posición extrema, el A o el B, el DP, perdón, se pueden recombinar, ¿no? Y pueden producir que de repente un paciente, ¿no? Imaginemos que este es un paciente y nosotros le buscamos un HLA idéntico para el trasplante de médula. Entonces, nuestra opción podría ser pensar en este de acá, este es el que más se parece, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en este caso ha habido una recombinación en el A y ya no va a ser similar, ¿no? Acá es un A2301 y este es un A3001. Entonces ya no tiene una compatibilidad total, ¿no? En el caso de los demás hijos podemos encontrar de repente algunos de ellos que sí puedan compartir o sean idénticos, ¿no? Esa es la razón por la cual cuando hacemos una tipificación para este tipo de trasplante, podemos hacerlo hasta con un trasplante, perdón, hasta con una resolución intermedia, ¿no? Cuando buscamos un donante, generalmente para un paciente enfermo, como podría ser este el caso, buscamos a un hermano en el cual el haplotipo sea idéntico, ¿no? Eso es lo que generalmente armamos cuando hacemos nuestros informes de HLA, ¿no?
Y de esa forma podemos conseguir un donante para el paciente o establecer que muy probablemente este podría ser el donante, porque estamos casi prediciendo que el haplotipo sea heredado en conjunto, ¿no? Entonces, de esa forma, si tenemos un juego de papá y mamá, podemos tener que nuestra primera opción para estudiar van a ser los hermanos de padre y madre, porque en ellos vamos a tener la primera opción de encontrar donantes idénticos, ¿no? Que es lo que necesitamos para el trasplante de médula ósea. Entonces, en el trasplante de médula ósea, si tenemos un paciente, por ejemplo, este, que tiene los haplotipos, el haplotipo amarillo, ¿no? Con el verde, su opción de donante estudiando a los hermanos de padre y madre, imaginemos que estos son los hermanos de padre y madre, cada uno con los diferentes HLAs que puedan tener, ¿no? Que se han coloreado aquí como haplotipos. Entonces, nuestra opción sería, para este caso, el hermano que se encuentra aquí, ¿no? El hermano que es el más idéntico, ¿no? Que es el idéntico propiamente, ¿no? Entonces, esta posibilidad la vamos a encontrar entre el 20 a 30% en un conjunto de hermanos y también vamos a encontrar la misma probabilidad de encontrar un donante que no se parezca a nada, ¿no? Entonces, eso más o menos nos marca que la gran mayoría de veces no vamos a encontrar un donante compatible, idéntico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer en estos casos, ¿no? Entonces, vamos a saber también que definitivamente este donante no lo vamos a poder utilizar porque no se parece en nada, ¿no? Ninguno de los HLA es igual. Entonces, podemos de repente suponer que uno de los hermanos va a ser de repente compatible un haplotipo. En este caso, este hermano comparte el haplotipo amarillo y el otro hermano comparte el haplotipo verde. Y los padres siempre van a tener un 100% de probabilidad, obviamente siempre y cuando sean los padres, de compartir por lo menos un haplotipo, ¿no? Entonces, esto abre la cantidad de posibilidades de encontrar hermanos compatibles haploidénticos, ¿no? Entonces, nuestra primera opción en un trasplante, pensando en un trasplante de médula ósea, es un hermano que sea un match total, ¿no? Que sea idéntico, ¿no? Y eso sería con quien deberíamos de plantear el trasplante de médula ósea, ¿no? Obviamente esto no siempre es posible, entonces muchas veces, obviamente la tipificación que le tenemos que hacer es una tipificación molecular. Muy probablemente esta tipificación la hemos podido lograr solamente con una resolución intermedia. De hecho, todos los laboratorios en el Perú lo hacemos así, pero esto no lo podemos hacer cuando no encontramos un donante compatible, ¿no? O sea, cuando ya pertenece al grupo del 70-80% que no tiene un hermano compatible, las primeras, digamos, eh, los primeros esfuerzos se basaban en buscar un donante idéntico, obviamente, y cuando no encontrábamos un donante idéntico, buscábamos un donante en un donante no relacionado, ¿no? O sea, en un paciente en una persona que viva en otro lugar, ¿no? Y que podría ser de repente compatible. Esto requería, pues obviamente, de realizar un estudio de compatibilidad en alta resolución, ¿no? Es decir, de 2 campos como mínimo. La posibilidad de encontrar un donante en estas características, sobre todo cuando en unos primeros momentos se estableció que se tenía que estudiar el A, el B, el C, el DR y el DQ como mínimo, es decir, si cada uno tiene dos posibilidades de genes, el A, el B, el C, el DR, el DQ, tendríamos un 10 de 10, ¿no? Y mínimamente decían se podía hacer con un 9 de 10, ¿no? Obviamente hoy por hoy los conceptos han cambiado, ¿no? Generalmente se ha hecho en la gran mayoría de veces un 8 de 8, y algunas veces se empleaban incluso sangre donantes de sangre de cordón, ¿no? En los países, sobre todo, que tenían la posibilidad de haber implementado un banco de cordón, un sistema de red que podría haber tipificado a toda la mayoría de sus donantes que estuvieran en ese país o en esa red, y aún así la posibilidad de encontrar en un donante era mínima para los pacientes que provenían sobre todo de nuestra etnia, ¿no? Latinoamericana. Muchos pacientes fallecían esperando un donante que tuviera esta, digamos, compatibilidad de 2 campos, y obviamente, pues, en algunos casos se hacían trasplante con menos compatibilidades. Surgió entonces la posibilidad de trasplante haploidéntico como opción, ¿no? Una opción barata, una opción que tiene, como vamos a ver muchas veces, la misma sobrevida que los trasplantes no relacionados cuando no tienen un mismatch completo, ¿no? 8 de 8 cuando mínimo.
Entonces, la posibilidad de encontrar un donante emparentado en las redes, digamos, de trasplantes es bastante, digamos, difícil para sobre todo la población hispana, ¿no? Encontrar un 8 de 8, o sea, que tenga como mínimo un A, un B, o perdón, 2A, 2B, 2DR, 2C, y bueno, el DQ no, o sea, A, B, C y DR es lo que se estudia. Entonces, compatibles es bastante baja, ¿no? Entonces, ya de por sí, digamos, si de repente tenemos la posibilidad de bajar la cantidad de locus estudiados, tenemos de repente la posibilidad de subir la probabilidad, ¿no? Entonces, obviamente esto no siempre es bien recibido, ¿no? Entonces, acá tenemos que a lo más posible que podemos encontrar frecuentemente es un 7 de 8, ¿no? Pero vamos a ver que esto es equiparable también, al menos en los países desarrollados, a un trasplante haploidéntico, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que han dado validez a cuál de los HLAs debemos de estudiar, si el A, si el B, el C, el DR. Bueno, en la última conferencia de la Sociedad Americana de Histocompatibilidad, que, bueno, establece, digamos, estudios basados en reportes de la National Marrow Donor Program, ¿no? Y el CBMTR, que son, digamos, datos muy grandes, ¿no? Han establecido las guías para el trasplante de progenitores hematopoyéticos, buscando mínimamente la posibilidad de obtener, primero, con un donante hermano de padre y madre, encontrar al menos en ese contexto un match ABCDR, y si no se encuentra, buscar un donante no relacionado, ¿no? Al menos un match 8 de 8, estudiando el A, B, el C y el DR. Entonces, en ese contexto, se puede encontrar sí o no, ¿no? Entonces, si no encontramos, tenemos la posibilidad de repente de optar por un 7 de 8, ¿no? O utilizar sangre de cordón umbilical. Si tenemos esa posibilidad, de repente consideramos realizar o no el trasplante, o de repente, tenemos la posibilidad de encontrar un 8 de 8, en ese caso se podría realizar el trasplante también, ¿no? Entonces, sin embargo, se ha visto que estos estudios de menos histocompatibilidad requieren de repente lo que les mencionaba hace un momento, el estudio de repente de otras cadenas que normalmente no estudiamos en el HLA, ¿no? Y para eso nos sirve de repente la tipificación NGS, ¿no? Porque nos va a permitir de repente estudiar cadenas que normalmente nosotros no estudiamos en los métodos convencionales de tipificación por SCO o SCP, ¿no? Estudiamos también de repente el DP, y con el DP existe un dato curioso, ¿no? Que se ha metido últimamente como una característica de repente de necesidad, sobre todo para los pacientes que no comparten un 8 de 8, ¿no? Es mejor si comparten de repente el locus DP también, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha establecido, bueno, esta es la última guía que he tenido oportunidad de revisar, ¿no? Desde el 2019, previo a la pandemia, y establece lo que les acabo de mencionar, ¿no? La posibilidad de estudiar los DPs que sean permisivos. En ese sentido, hay un concepto desarrollado por un investigador denominado Clivelo, que establece, digamos, cuáles son los DP que pueden ser permisivos o no, ¿no? Basado en una reactividad que realiza, ¿no? Estudio de los al menos 7 matches, pero también existe esto de aquí, ¿no? Este estudio que lo publicó Efraín Joseph Fash, en el cual hace una comparación, eso le contaba al doctor Figueroa hace 2 días, acerca de, en el caso de los trasplantes haploidénticos, ¿no? Con donante o hermano relacionado, comparado con un donante no emparentado, en el cual se ha obtenido un mismatch 7 de 8, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En estos casos, tú tienes la posibilidad de comparar, decía o dice en esta lectura, ¿no? Es como si tú estuvieras comparando dos bienes, ¿no? Y así lo plantea él, ¿no? En esta investigación. Dice, es como si fueras al mercado a comprar manzanas y vieras dos tipos de manzanas, ¿no? Lo primero que te vas a fijar es la calidad, ¿no? Entonces dices, si son de la misma calidad, entonces ¿por cuál me voy? Me iría por la que está de repente económicamente más barata, ¿no? Si son de la misma calidad comparativamente, entonces la opción mejor es la que es más barata. Y esa opción es la que hace, en resumen, este investigador en esta comparación, y se basa de datos
extraídos, digamos, de varios trasplantes, ¿no? Entonces, establece en ese sentido que utilizar un donante no emparentado con mismatch es casi tan similar a utilizar un donante haploidéntico, al menos en esas realidades, ¿no? Tienen la misma posibilidad de inducción de enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Valores similares, incluso en algunos casos es menor en el caso de los trasplantes haploidénticos, ¿no? Son datos similares, ¿no? O sea, incluso menores en algunos casos. La posibilidad de tener enfermedad residual, la enfermedad de tener recaídas, todo básicamente son similares, ¿no? Y en algunos casos menores. Entonces, en eso se basaba esa comparación que él hacía en función de las manzanas, ¿no? La sobrevida libre de enfermedad, ¿no? También es similar, ¿no? Los eventos libres de enfermedad, ¿no? Entonces, basado en eso, él establece que al menos debería de considerarse, ¿no? De repente como un paradigma a seguir, pero obviamente también, como en todos los estudios, plantea pues que se requiere mucho más datos para poder establecerlo como una verdad, ¿no? Obviamente eso es mucho más alejado en nuestro país. En nuestro país los trasplantes haploidénticos no necesariamente van bien, y evidentemente en los trasplantes haploidénticos, aparte de estudiar el HLA, y con esta diapositiva lo terminamos, les prometo, tenemos diferentes escuelas, ¿no? Diferentes escuelas de trasplantes haploidénticos en las cuales establecen diferentes criterios que ellos consideran más importantes, ¿no? Desde la presencia de, por ejemplo, de infección en el donador por citomegalovirus, la edad que pueda tener el donante, ¿no? Entonces se establecen diferentes tipos digamos, de requerimientos que puedan haber. Desde el punto de vista de histocompatibilidad, en todas las series se establecen la posibilidad de establecer este estudio del estatus serológico de anticuerpos, ¿no? Entonces, en todos establecen que se tiene que estudiar necesariamente anticuerpos anti-HLA en los trasplantes haploidénticos. Es lo que hacemos en todos los centros en realidad. En algunos centros pregonan el estudio digamos, de escoger el donante basado en el concepto de tolerancia NIMA, que es lo que nosotros también hasta cierto punto establecemos o hacemos en el Hospital Rebagliati, ¿no? Y que creo que la mayoría de escuelas han seguido, digamos, en los demás centros que hacen trasplante haploidéntico. Escoger al donante que comparta entre los hermanos, que compartan los antígenos paternos heredados, ¿no? Que equivaldría al donante que va a tener los antígenos maternos no heredados o NIMA, en lo cual se basa, digamos, esta estrategia, por así decirlo. En algunos casos, algunos no le dan importancia para determinados tipos de trasplantes, para otros tipos de trasplantes a veces dan mayor importancia a la reactividad de las células NK, o los KIR también, que a veces se pueden estudiar, los KIR ligando, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de escuelas, pero todas en general tienen la preponderancia desde el punto de vista de estudio de histocompatibilidad, estudiar necesariamente los anticuerpos anti-HLA en la búsqueda de anticuerpos donantes específicos, ¿no? Anticuerpos que sean contra la región de antígenos que no son compartidos en un trasplante haploidéntico. Entonces, en ese sentido, si desarrollamos o propugnamos el trasplante haploidéntico en nuestra realidad, basado en que no tenemos pues banco de sangre cordón, no tenemos la posibilidad de tener o pertenecer a una red, digamos, con donantes tipificados en gran cantidad, entonces nuestra opción ha sido en el desarrollo de nuestro país en cuanto a trasplantes de médula ósea, cuando no encontramos un donante, que es la gran mayoría de veces, la posibilidad de realizar trasplantes haploidénticos, ¿no? Y en ese sentido, utilizamos la compatibilidad que podemos encontrar en los donantes, en los hermanos y también algunas veces en los padres, ¿no? En ese sentido hay diferentes tipos de estudios que han de repente establecido qué cosa es mejor, ¿no? En ese sentido se ha establecido que siempre es mejor un donante que sea del mismo sexo, un donante que sea joven, y obviamente estudiar los anticuerpos, ¿no? Hay incluso estudios chinos que ya tienen ya, bueno, bastante tiempo, ¿no? Con bastante cantidad de pacientes donde establecían
una prioridad en cuanto al trasplante, ¿no? Primero donante joven, hombre, después donante mujer joven y finalmente la mamá, ¿no? Creo que esa es la última. Bueno, este es el resumen, ¿no? De cómo se realiza, digamos, la selección de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Siempre, en este sentido, necesitamos tipificarlo desde el punto de vista molecular, ¿no? Entonces, hay la posibilidad, ningún centro, creo, actualmente tiene todavía la posibilidad de hacer tipificación de alta resolución con NGS. Nosotros en realidad estamos intentando de repente poder realizarlo y obviamente esto podría ser un buen inicio, ¿no? Suponiendo que tenemos muchos pacientes que no encuentran donante y muchas veces tienen que ser enviados a otros países y muchos de ellos mueren, ¿no? Sin considerar que es un tipo de trasplante, el trasplante no emparentado, un trasplante bastante costoso, ¿no? Entonces, qué mejor opción de repente de poderlos trasplantar acá o al menos hacer los estudios de histocompatibilidad en alta resolución en nuestro país, ¿no?